Jesús está haciendo una serie de milagros y en medio de la conversación alguien se atreve y le dice a Jesús: qué feliz va a ser aquel que pueda comer el pan en el reino de Dios. Y luego Jesús entonces, de una manera como un maestro por excelencia, Dios mismo, aprovecha el momento, y al aprovechar ese momento, ¿qué es lo que hace Jesús? Decide relatarles una parábola a las personas que le están escuchando. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una figura literaria en la Biblia que en realidad tiene como objetivo enseñar una verdad espiritual profunda usando una situación de la vida cotidiana. Entonces Jesús lo que quería era dejar una lección profunda en el corazón de aquellos que le escuchaban, tomando como modelo una cosa cotidiana, típica en la cultura de ese tiempo y en la cultura de nuestro tiempo, como lo es celebrar una cena y un banquete. Todos queremos ir a una cena elegante, ¿es correcto? Todos llevamos expectativa, imaginamos el lugar que vamos a estar y es realmente una gran satisfacción estar en un banquete. Jesús usó esa figura en esa parábola para dejar algo en el corazón para los discípulos, para los que estaban ahí, pero también para ti y para mí. Y en realidad yo quisiera manejarme entre dos palabras, entre dos posiciones. El evangelio, como todos ustedes lo saben, el evangelio es algo que tiene que ver con privilegios, pero es algo que tiene que ver con responsabilidades. Ningún creyente debe de tomar a la ligera y asumir que el ser cristiano es solamente el privilegio de ser salvos en medio de billones de personas en la faz de la tierra. Aunque eso es absoluta verdad, el evangelio lleva consigo una responsabilidad en cada uno de aquellos que hemos decidido seguir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es por eso que cuando vemos esta parábola, en realidad lo que encontramos es una interrelación en tres personas. Jesús narra esta parábola y ahí aparecen tres personas en escena. La persona más importante es aquella que es rica, es aquella que es dueña de todo y que decide preparar una cena en la que hace una invitación a que vayan las personas. Luego la segunda persona que participa en esta parábola es aquella a que le piden que vaya y que invite a otros porque el banquete ya está listo para que puedan venir y disfrutarlo. La segunda persona que encontramos en esta interacción, interdependencia. Y luego está la tercera persona. La tercera persona, que es la anónima, aquella que no le conocemos el nombre, aquella tercera persona que no es narrada detalladamente en esa parábola, pero que implícitamente está hablando de alguien más. Esa persona anónima en un tiempo atrás eras tú, era yo, cuando no conocíamos a Jesús. Y aunque hoy no somos anónimos, sino que somos conocidos para Dios y somos hijos para Dios, nos regocijamos en semejante privilegio, pero al mismo tiempo somos recordados que hay billones de personas anónimas que todavía no se han sentado en la mesa en la que nosotros ya nos sentamos cada semana. Así que son tres personas las que participan en esa parábola. Esto tiene que ver, esta parábola no es más que hablar de comunión en el reino de Dios, pero también tiene que ver con la misión de Cristo en la tierra. Somos llamados, al conocer a Cristo, somos llamados a experimentar esta comunión, este tiempo de intimidad, este momento de transformación en la que conocimos a Jesucristo en el camino. Uno lo conocimos cuando estábamos en la desesperación, otro lo conocimos cuando estábamos atados a un vicio. Otros conocimos a Jesús porque nos faltaba algo en el corazón y necesitábamos algo que nada ni nadie nos daba, y fue como llegamos a esta comunión con este Cristo bendito. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces la comunión es parte de esto, de estar en este reino presente y futuro, pero también la comunión nos mete en un lugar en el que también somos llamados a llevar a cabo una misión. La misión de ser los portadores de la gloria de Cristo. La misión de ser los ungidos, como se le llamó a la iglesia primitiva. Con la comunión viene la misión. Es por eso que ningún creyente puede alardear y puede decir: mi comunión con Cristo es tan hermosa que no necesito servir afuera ni hablarle a otros. No existe tal cosa en la vida de un evangélico, en la vida de un creyente. Entre más conoces a Cristo, entre más te sientas con Él, entre más vives tiempo con Él, entre más aprendes de Él, entre más escuchas su corazón, entre más sientes su presencia en tu vida íntima, más crece dentro de ti el deseo de ser un misionero de ese evangelio que Dios ha puesto en tu corazón. Así que cuando disfrutamos de esta comunión con Cristo, también disfrutamos de la misión de Cristo. Y de eso se trata esta parábola. Se trata de comunión y misión.
También se trata de celebrar. Qué lindo es celebrar. Hoy estamos celebrando, amén. No hay muchos lugares donde nos juntamos 13, 15 naciones y nos unimos por Cristo Jesús. Hay lugares donde nunca han escuchado la palabra Jesús. Sin embargo, nosotros aquí nos reunimos 13 naciones con el vínculo perfecto del amor en Cristo y celebramos, amén. Y mientras celebramos se nos recuerda también que con nosotros viene una responsabilidad también. Y eso se trata, eso es lo que yo quiero dejar en el corazón de ustedes. Que disfrutemos y celebremos hoy, pero sin olvidarnos que hay algunos que no se han sentado a la mesa todavía y que es necesario ir por ellos, porque eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en este tiempo. Vea usted, la comunión y la misión me recuerda dos palabras claves también. Es Cristo nuestro reposo. Cristo es ese lugar, ese espacio. Cristo representa el reposo para cualquier ser humano, sin importar en la condición que esté. Esta parábola del reino tiene que ver en sentarse en un banquete, en comer y disfrutar donde no has trabajado, donde no has invertido, donde no te ha costado nada, sino que alguien preparó con anticipación un gran banquete para que te sientas, para que comas, para que veas y para que seas feliz en ese banquete. Eso es la parábola que estamos viendo ahí. Pero esa parábola habla de reposo. Pero también para nosotros los cristianos, esa parábola en el reposo no puede ser todo el tiempo. El reposo nos impulsa a movernos en actividad, a hacer una actividad que pueda ser tocada por el Espíritu Santo para que entonces se convierta en ministerio. Porque todos ustedes y yo hacemos actividades en nuestra vida diaria. Unas buenas, unas regulares y unas medio extrañas por ahí en la vida caída humana. Pero hacer la actividad que es tocada por el Espíritu Santo, que es inspirada por el Espíritu Santo, se vuelve ministerio. Y ese ministerio afecta a la vida presente y aún la eternidad de aquellos que son afectados por la actividad que yo decido hacer como hijo e hija de Dios. Quiero avanzar entonces, porque esta parábola habla de esas palabras que se juntan unas con otras. Pero en la parábola vemos que hay un final feliz, pero con una trama entre medio que nos hace reflexionar, y de eso es lo que quisiera detenerme. Y quisiera avanzar. 3 palabras quiero dejar en el corazón de ustedes hoy. Y es que cuando vemos la narración de Jesús contando esta parábola, un poquito de agua, pastor. Contando esta parábola, vemos 3 palabras claves. Y una de ellas, yo decidí usar el inglés porque sé que ustedes hablan español e inglés, ¿verdad que sí? Y se escucha más bonito en inglés, curiosamente, las 3 palabras que quiero usar yo, porque les quiero hablar de, primero diga conmigo, places. Lugares, ¿verdad? Lugares en lenguaje español, ¿verdad? Vea usted, cuando vemos la descripción de esta parábola, encontramos que 3 tipos de personas fueron invitadas. Diga conmigo 3. La primera persona se le invita, y esa persona, cuando recibe la invitación para ir al banquete, ¿cuál es la respuesta de esa persona? La respuesta es que tiene un lugar. No es París, por supuesto, pero yo quiero inspirarlo. Pero esta persona dice: mira, ¿sabes qué? Me compré una hacienda y tengo que irla a ver. ¿Qué es lo que encontramos acá? Encontramos el mismo comportamiento, la misma conducta que nosotros a veces practicamos o que la gente a nuestro alrededor practica. Les extendemos una invitación a acercarse a Dios, a venir a la iglesia, a un grupo de vida, y nos damos cuenta que mucha gente, la manera como nos responde es que no puede estar en ese lugar con nosotros porque tienen otro lugar donde ir. Así que tanto como para nosotros los creyentes, como para la gente a la que les compartimos el evangelio, siempre tendrán lugares que competirán por el espacio de tiempo que tienen para no estar cerca de Dios. Esa fue la respuesta que tuvo el siervo que fue enviado, el misionero que fue enviado. Le dijeron: mira, ¿sabes qué? Me gustaría ir al banquete, pero tengo una hacienda y la voy a ir a ver. Tengo que ir a ese lugar. ¿Cuántos de nosotros estuvimos en lugares equivocados? En lugares de sufrimiento, en lugares de amargura, en lugares de confusión, hasta que alguien llegó y nos logró sacar de ese lugar donde estábamos y nos predicó este glorioso evangelio y nos anunció un mejor camino y nos habló de un lugar diferente, de un lugar donde podíamos encontrar paz, que podíamos encontrar salvación, que podíamos encontrar propósito. Alguien nos sacó de ese lugar y decidimos responder: gloria a Dios que tú y yo algún día estuvimos en otro lugar, pero hoy estamos en este lugar siendo la iglesia de Cristo, recordando que nos podemos sentar en la mesa.
pero que nos impulsa a pensar en aquellos que tienen una buena excusa, que hay un lugar que les impide estar en un lugar de comunión con el Señor. Pero ¿qué hay de la segunda persona, del prototipo de otra persona? Esta persona le mandaron la misma invitación, la misma persona, el mismo banquete, el mismo tiempo, la misma hora, las mismas circunstancias, las mismas condiciones. Y esta persona responde y dice, ¿sabes qué? Dice, me acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y tengo que ir a probar una de ellas. Quiero que por un momento nos detengamos aquí, porque cuando esta parábola pareciera que es algo sencillo, cinco yuntas de bueyes, pero en ese contexto yo me imagino a este que están invitando en la parábola, que está usando las 5 yuntas de bueyes como excusa para no ir al banquete, representa a alguien rico, representa a alguien de la clase media alta. Porque para mí 5 yuntas de bueyes en ese contexto es como decir, hoy soy agricultor y tengo 5 tractores. Y me compré 5 tractores y uno de esos los quiero ir a probar hoy en la tarde. ¿Acaso ese tractor no puede esperar para el siguiente día para probarlo? ¿Acaso se van a desaparecer esos bueyes con la invitación que te hacen? No, pero ¿cuántos de nosotros practicamos ese estilo de vida? ¿Cuántos de nosotros en algún momento la bendición de Dios la convertimos en estorbo para no estar cerca de Dios? ¿Cuántos de nosotros en algún momento tomamos la posesión como la razón para alejarnos o estar separados de la comunión con Dios? Bueno, algún día vencimos, lo logramos, estamos aquí, amén. Pero hay muchas personas que han confundido la bendición del que bendice y están agarrados y están dependiendo y están tomados de esa posesión, una posesión que no les permite estar cerca de Dios. Vemos en este prototipo entonces que este segundo invitado, las posesiones le impidió estar en comunión con Dios. Pero si se fija usted el patrón, el siervo que fue enviado no se rindió con el que tenía un lugar donde ir, siguió haciendo lo que le habían pedido hacer. Es un mensaje para la iglesia. Tenemos que continuar haciendo lo que Cristo nos ha dicho que hagamos. Tenemos que seguir yendo a los lugares donde Cristo que nos está diciendo que vayamos. Tenemos que seguir insistiendo aún con aquellos que tienen una posesión y que les impide estar cerca de Jesús, porque tarde o temprano el tiempo de ellos se va a alinear con el tiempo de Dios y nuestro esfuerzo va a ser recompensado, pero sobre todo Cristo va a ser coronado de gloria cuando usted esté en un lugar con una persona que, aunque tenga posesiones de riqueza o lo que sea, usted le predique este evangelio y esa persona pueda conocer a Cristo. Esta persona se escudó en las posesiones. Pero ¿qué hay del tercero? Vemos que el tercero dijo, recibió la misma invitación. Y en la parábola vemos que este responde y dice, mira, me acabo de casar, no puedo ir al banquete. En el contexto de esta parábola, a quienes Jesús les está contando esta parábola, resulta que creo que hasta este momento existe esa ley o tradición o como usted le quiera llamar, y es de que en el contexto judío, cuando usted está recién casado, el primer año no le permiten que vaya al ejército. Todo mundo puede ir a pelear al ejército y se enlista en el ejército israelí, pero el que está recién casado se toma un año para poder disfrutar su nuevo matrimonio. Esta persona no sabemos si tenía un año de casada. No sabemos si tenía 2 años de casado en la figura literaria, en la parábola. Pero esta persona responde y dice, no puedo ir al banquete porque estoy casado. ¿Esto qué es lo que nos recuerda? Nos recuerda que cuando llevamos a cabo la misión de Cristo, que cuando predicamos este evangelio, que cuando invitamos a alguien en el trabajo, que cuando nos acercamos con alguien que conocemos en la tienda, que cuando lo invitamos al grupo de vida, que cuando lo invitamos a la iglesia, muchos de ellos no vendrán a este lugar porque los placeres los tienen detenidos y no les dan la oportunidad de sentarse en la mesa en la que nosotros estamos sentados. Ahora, pareciera que la parábola tiene como objetivo hablar mal de las posesiones, hablar mal de los placeres o hablar mal de los lugares. No, eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús no está diciendo a través de esa parábola que es malo que tengas a tu esposa y que la disfrutes o viceversa. Jesús no está diciendo que está mal que tengas la bendición económica a través de una posesión. Jesús no está diciendo que no puedas ir a un lugar y disfrutar la nueva vida que tienes en Cristo Jesús. Lo que Jesús está diciendo es que ninguna de esas cosas debe ser más importantes para restarme a mí mi comunión con Dios y el deseo de cumplir la misión de Cristo.
Lo que Cristo está diciendo acá es que si tienes algo de valor, entonces agradécelo a Dios. Y una manera de agradecerlo es cuéntale a aquellos cómo aquel Dios te ha bendecido con lo que tienes. Si tienes un lugar de paz, un lugar donde puedes vivir, un lugar que puedes disfrutar, un lugar donde los demás no tienen, cuéntale a otros el lugar que Dios te ha entregado y no dejes que ese lugar te detenga de tener la comunión que debes de tener con Cristo y de anunciar la buena nueva de este Cristo a aquellos que lo necesitan. Hay que disfrutar los placeres que Dios nos diseñó con capacidades de tener placeres. Obviamente placeres en el contexto de la palabra. Tantas cosas buenas que podemos hacer y que podemos disfrutar como seres humanos. Pero Cristo estaba usando esa parábola para recordarle a aquellos que se empeñaban en encontrar una buena excusa para no tener comunión, pero también para aquellos como nosotros que de repente estas cosas nos puedan impedir también el hablarle a otros que necesitan a Jesús. Quiero irme acercando un poco acá, porque es interesante lo que sucede cuando el siervo regresa donde el señor del banquete, regresa y le dice: Señor, los que invité tenían una excusa. Todo lo acabamos de leer en la palabra, ¿correcto? Entonces el dueño del banquete no se rinde y le dice al siervo una vez más, iglesia, tenemos que seguirlo haciendo. Una vez más deberíamos de desear hacerlo. Una vez más tenemos que predicar este evangelio. Amén. Una vez más tenemos que abandonar la comodidad. Una vez más tenemos que recordar lo bueno que ha sido Dios y cómo otros lo necesitan desesperadamente. Pero ¿qué hizo el Señor? Le dijo al siervo, entonces le dijo: haz una cosa, vete de regreso, le dijo, y quiero que busques. Y fue específico el Señor y le dice: quiero que busques a los ciegos, quiero que busques a los mancos, quiero que busques a los cojos y quiero que busques a los pobres. Cuando yo pensé en esto, son 4 categorías, y las 4 categorías parece que Jesús está a través de la parábola estableciendo un patrón del tipo de gente que es candidata a ser invitadas a la comunión con Él. Y pareciera que el ciego, el cojo y el manco tienen algo en común, y es que tienen un defecto físico. Pero luego a la lista, intencionalmente, la parábola añade y agrega que no solamente los cojos, que no solamente los ciegos, que no solamente los mancos, pero que también los pobres es necesario invitarlos y traerlos a ese lugar de comunión. Obviamente Mateo, en el Sermón del Monte, el Señor habla de estos pobres también, pobres de espíritu, personas que necesitan también a Jesús. Pero ¿sabe qué descubro yo en el patrón de esas 4 personas que mandan a buscar una vez más? Descubro que el ciego, el cojo y el manco les falta algo físicamente, ¿sí o no? Pero ¿qué hacemos con los pobres? Los pobres completan la lista para completar el drama y el relato dramático de nuestra humanidad. Y es que a nuestra humanidad le está haciendo falta algo. Hay ricos, pero no disfrutan su riqueza. Hay personas en casa, pero no disfrutan sus casas. Hay personas con posesiones, pero no las pueden disfrutar. Hay personas que tienen todo lo que muchos no tienen, pero todavía no son felices. ¿Qué es lo que vemos en esta lista de 4? Vemos personas incompletas. Diga conmigo, incompletas. Entonces es fácil esta tarde decir: bueno, en mi colonia no hay mancos, en mi colonia no hay ciegos. Pastor, en mi colonia no tenemos cojos. No, pero lo que Jesús te dice en esta tarde es que si no vas a hallar un manco, si no vas a encontrar un ciego en tu cuadra, hay un pobre que está necesitando ser enriquecido con el poder y la gracia de Jesucristo, para que ese pobre conozca que puede ser rico, porque alguien se hizo pobre en la cruz del Calvario, alguien se hizo maldito en la cruz del Calvario, para que ese pobre tenga la riqueza de Cristo Jesús. Así que hoy ninguno de nosotros puede salir de acá usando las bendiciones como excusa para romper la intimidad con Cristo, ni para decir: ya no hay gente a la que le debo de hablar de Cristo, porque no hay ninguna de esas personas. La verdad, hermanos, es que todos nosotros estamos rodeados de gente incompleta, de gente viviendo amargura en silencio, de familias a punto de romperse, de hijos en rebeldía, de personas esperando una oportunidad. Y todo lo que Dios anda buscando es: dile al que está a tu lado, te anda buscando Dios a ti. Es contigo que está contando Dios.
Sería fácil para Dios desplazar una legión de ángeles y movilizar ángeles en los rincones de la tierra y predicar en las llanuras, predicar en las montañas, predicar en las ciudades. Pero no, a Dios le plació, y lo dice la palabra en los Salmos, que el hombre poco menor que los ángeles fue coronado. ¿Para qué? Para que seamos nosotros los hombres a los que Dios escogió para que vayamos y prediquemos este evangelio. Hoy el recordatorio, hermanos, es que disfrutamos esta comunión en Cristo, pero que Dios está haciendo cuenta en su inventario de dones, en su inventario de misioneros, en su inventario de recursos. Tu nombre está en la lista. Él está contando contigo para que vaya a este grupo de personas que tanto necesita de Él. La escritura narra, y voy terminando con esto ya, y narra, dice que el hombre entonces obedeció. ¿Cuánto necesitamos como iglesia obedecer en estos tiempos? ¿Cuánto necesitamos ser desafiados en la comodidad de la iglesia, de la comunión en la que estamos, para acordarnos de aquellos que nunca han escuchado el nombre de Jesús? Esto es lo que celebramos hoy en Rolling Hill. Celebramos a Cristo y celebramos la vida de aquellos que han ido, pero celebramos la vida de aquellos que estamos dispuestos, que si no podemos ir todavía, podemos enviar a otros que vayan. Pero hoy, el que hayan 13 países aquí representados nos recuerda que los campos están listos. Nos recuerda que el campo misionero llegó a Estados Unidos. Es más, unos 40, 50, 60 años atrás, los misiólogos, los estrategas de la iglesia evangélica se sentaban y en las oficinas centrales de sus denominaciones extendían un mapa sobre su escritorio y señalaban las naciones donde querían ir de misioneros. Y Dios bendiga a aquellos misioneros que han dado su vida y que se han ido a meter a otros países, dejándolo todo de esta nación para predicar el evangelio. Dios lo sigue queriendo hacer, Dios lo seguirá haciendo, pero también Dios nos recuerda a nosotros, y especialmente a nosotros los latinos. También Dios ha hecho que esta nación se haga un campo misionero. Y si antes mirábamos las naciones en un mapa, en un escritorio, ahora Dios lo que te dice a ti, hermana, hermano latino, es: corre la cortina de tu habitación, abre la puerta donde estás, corre la puerta de tu ventana, mira por la ventana y vas a ver que las naciones han llegado cerca de ti, para que les cuentes y les digas que hay un espacio vacío en el lugar de comunión con Cristo y que es tiempo de invitarles. Fíjense, me alegra leer cuando dice la escritura que este siervo, que ya había obedecido una vez, pero que obedeció una segunda vez más, se fue, y cuando él regresa le dice al Señor, le dice: Señor, todavía hay lugar. Si hay una palabra que yo quiero que vaya en el corazón, es esa. Y no nos miremos para allá, no nos miremos ni a la derecha. Quiero que vean estas dos alas a esta. Vean a su derecha, vean a su izquierda. Estas sillas nos están volviendo a recordar que hay alguien que todavía no está aquí. Estas sillas a nuestro lado nos recuerdan que hay un manco, que hay un cojo, que hay un ciego, que hay un pobre, para el cual todavía Cristo tiene lugar en su reino y solo está esperando que usted y yo hagamos la parte que quiere que hagamos, y que de nuestra comunión podamos ir y salir. Vea usted, yo sé que para nosotros, especialmente los que evangelizamos, no es fácil cuando extendemos una invitación y nos rechazan. No es fácil cuando le hablamos a la misma persona un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, y esa persona no responde a la invitación a Cristo. Yo sé que no es fácil ir a un lugar y que te hagan una mala cara y que te tiren la puerta en la cara porque les llevas una invitación. Mi hijo se sintió triste el otro día porque yo le di una invitación a una señora que venía saliendo del restaurante y nosotros entrando a comer, y la señora me miró con desprecio y casi en la cara me tiró la invitación que le hice, y mi hijo se quedó, que era un muchacho grandote, se quedó petrificado detrás de mí y me dijo: padre, pero ¿cómo es, papá? Me dice, ¿cómo es posible que esa señora te trate mal? La estás invitando para la iglesia. Y fue un momento para enseñarle a mi hijo. Mi hijo se sintió desilusionado en ese momento con la humanidad, y le dije: hijo, y te digo a ti, iglesia, y le dije: hijo, no somos responsables por el tipo de la tierra, somos responsables por la semilla del evangelio que tenemos, y no nos podemos cansar, y no nos podemos dormir, y no nos podemos conformar con dejar de sembrar esta semilla. Hay tierra que está lista y Cristo está esperando que vayamos y la sembremos en ellos.